Les habla el doctor José Ángel Salasiado, médico internista reumatólogo, quien recibió la distinción de médico panamericano de la reumatología PANLAR. Los invita a la segunda promoción del primer curso de reumatología online a realizarse aquí en Colombia. Este curso tiene duración de 16 semanas, 16 clases asincrónicas y luego cada 4 semanas una clase sincrónica. Es un programa amplio, el cual ustedes al conocerlo se van a dar cuenta que estamos tocando todas la temática global general de la reumatología. Ojo, es el momento de ustedes capacitarse. Es un curso 100% online y de aprender la mejor reumatología del mundo. Tenemos como docente a la doctora María Constanza La Torre de la ciudad de Bogotá y al doctor William Puche de la ciudad de Montería, ambos médicos internistas reumatólogos. Pueden pedir información o inscribirse en www.imareumatología.com y conocer el programa. Los esperamos oportunamente en su inscripción. Muy buenas noches para todos los que están conectados en este momento a la plataforma de IMA y por las diferentes redes sociales que estamos realizando la presente transmisión de este evento. A continuación vamos a presentar el simposio de reumatología que se desarrolló durante el 9º Congreso Internacional de Residentes de Medicina Interna, organizado por la Universidad Libre Seccional Barranquilla, su unidad de posgrado. Este evento tuvo realización los días mayo 20 y 21 del presente año. Para mí es de gran satisfacción participar en este magno evento de los residentes de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Tenemos como invitado a este simposio de reumatología al doctor Andy Abril, quien es un médico colombiano que está en la Clínica Mayo de Jacksonville, en Florida. Él es profesor de medicina y es director del Fellow de Reumatología, ¿sí?, de la División de Reumatología de la Clínica Mayo. Él va a iniciar el presente simposio con 2 charlas que son de gran interés, como es el enfoque del paciente con sospecha de vasculitis y ¿tiene mi paciente una enfermedad del tejido conectivo? Luego finalizaremos el simposio con el abordaje diagnóstico de un paciente con artritis reumatoide, el cual será realizado por quien les habla, que soy el doctor José Ángel Salasiado, médico internista reumatólogo, docente, profesor titular de posgrado de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla. Para todos ustedes, bienvenidos a esta noche y lo mismo le digo al doctor Andy Abril, bienvenido doctor Andy Abril. Lo escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Yo soy más que todo educador y me place mucho estar dando conferencias sobre todo a los residentes de medicina interna. Muy bien, yo soy el director del Fellowship de Reumatología y estoy metido en educación médica desde hace mucho tiempo. No tengo ningún conflicto de interés y la agenda es bastante simple. Vamos a revisar 3 casos clínicos y la idea es abordar un paciente reumatológico, cómo abordamos, cómo sabemos cuál es el diagnóstico, porque no siempre es fácil. Ustedes ven, pues no. Cuando llega un paciente así es bastante fácil, ¿cierto? Vemos el paciente con el rash malar, lúpico, agresivo, pero la mayoría de los pacientes desafortunadamente no tienen estas características. Entonces vamos a empezar con un cuadro clínico. El primero es una mujer de 40 años que lleva artralgias y mialgias por 12 meses, debilidad y fatiga, rigidez matinal más o menos por 1 hora, un rash malar que es intermitente,
con exposición al calor, es decir, salgo de la ducha caliente y tengo un rash, pues no es necesariamente con exposición al sol, palidez de uñas con exposición al frío y úlceras orales ocasionales por los últimos 20 años. Entonces vemos este cuadro clínico y empezamos a pensar, puede tener una enfermedad del tejido conectivo, tiene varias características que son sospechosas. El examen físico es una paciente obesa, tiene hipertensión, eritema malar, efectivamente tiene eritema en la cara y tiene un dolor a palpación generalizado, pero sin signos evidentes de sinovitis. Tiene una úlcera oral solitaria. En los exámenes de laboratorio tenemos el ANA, que está elevado digamos, al borde o un poquito elevado, 1,80, la proteína C reactiva elevada e hiperlipidemia. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Tendrá el paciente lupus, estamos viendo un rash malar, estamos viendo artralgia, estamos viendo un ANA levemente positivo, una PCR elevada. Entonces, nos acordamos que el lupus es el prototipo de la enfermedad sistémica autoinmune, tiene muchas manifestaciones clínicas, la llevamos, sabemos de lupus desde hace muchos años, y entonces empezamos a revisar los famosos criterios diagnósticos del 1982. Hay unos más nuevos, pero estos son los que generalmente uno revisa porque es más fácil la lista y los vemos rápidamente. Entonces vemos esto. Nuestro paciente tiene un rash malar, tiene algunas úlceras orales, tiene fotosensibilidad, pues puede ser fotosensibilidad, no sabemos. Puede tener artritis erosiva, un ANA positivo. Y entonces hacemos los criterios y los sumamos. Es el primer error. El lupus no es una enfermedad que se diagnostica con un checklist, chequeando los síntomas. Tenemos que, cada uno de estos manifestaciones, tenemos que revisarlas exhaustivamente para asegurarnos de que el paciente tiene los signos de enfermedad del tejido conectivo. Empecemos con el rash malar. Las manifestaciones dermatológicas del lupus, lo que generalmente nos dicen los pacientes, si miran en la internet, es que tienen el rash de mariposa. Generalmente se extiende sobre el puente nasal. Una perla diagnóstica importante, no compromete los pliegues nasolabiales. Generalmente esta parte de la cara no está comprometida y es porque la nariz tiene algo de protección solar, de manera que no se compromete los pliegues nasolabiales. Vamos a ver una fotografía más adelante. Usualmente no es cicatricial, este es el rash normal, no es rash discoide, vamos a hablar un poquito de eso ahora. Y muchas de las lesiones de lupus están relacionadas con fotosensibilidad. Otra perla diagnóstica, pregúntale al paciente, ¿su rash ocurre con el calor o ocurre con el sol? El de lupus es con el sol, porque es fotosensible, no con el calor. Y este es un paciente que tiene un rash bastante fotosensible en la cara, en la parte del cuello que está expuesta al sol. Entonces es bien importante esto de la fotosensibilidad en pacientes con lupus. Cuando hablamos de lupus discoide, entonces ya sí tenemos un lupus más cicatricial, más agresivo, que puede dar daños permanentes y a la biopsia se ven tapones foliculares con atrofia y se ven depósitos de complejos inmunes. Y ese es el clásico lupus discoide. Recuerden, el lupus en latín quiere decir lobo, porque estos pacientes parecía que los hubiera mordido un lobo con estas cicatrices. Entonces este es un lupus discoide bastante agresivo. Hay muchas manifestaciones clínicas generales del lupus, lo cual hace el diagnóstico un poquito más complejo, porque estas no son manifestaciones específicas de la enfermedad, sino se pueden presentar en diferentes otras enfermedades, de manera que hay que tenerlo en cuenta. Cuando siempre que vean un paciente con fiebre con lupus, por favor, descartar infecciones. Lo más importante, si un paciente con lupus llegó con fiebre, busquen la infección, porque lo más frecuente es que sea por infección y no por el lupus en sí. Entonces vemos el ANA de 1,80 que realmente debería ser borderline, no debería ser un positivo. ¿Será que el paciente tiene un lupus seronegativo? Entonces, muchos de ustedes seguramente habrán oído y leído el concepto del lupus seronegativo. La verdad es que estos conceptos han cambiado mucho con el tiempo. Los ANA son, ustedes saben, anticuerpos contra componentes del núcleo celular. No hay asociación clara con patogénesis, o sea, los ANA no son patogénicos hasta lo que sabemos. Y desafortunadamente es un examen que se presenta en un porcentaje muy alto de la población general, hasta el 5 al 10%. Para entender esto, vemos como los ANA se miden de dos maneras. Una es por inmunofluorescencia, donde el substrato es bastante importante en el análisis de los ANA, en el cual se pegan anticuerpos con fluoresceína, y también se hace por ELISA, que es la que nos da
y también por Immunoblot, que es la que nos dan las medidas en unidades. Y perdón, inmunofluorescencia vemos que tiene una gran importancia porque hace muchos años hasta el 5 al 9% de los lupus eran seronegativos. Sin embargo, esto ha cambiado. Y ha cambiado mucho por, básicamente por los sustratos. Los sustratos de inmunofluorescencia antes eran de animales, murino, de conejo, pero últimamente los sustratos han sido células humanas. Perdón. Que son las células EB2, quiere decir epitelioma humano. Y es un test bien estandarizado que ha aumentado mucho la sensibilidad de estos exámenes. Lo que hace que, perdón, no he podido con esto. Gracias. Lo que hace que con las nuevas técnicas de ANA, un ANA negativo hace muy poco probable que el lupus esté presente. Es decir, vemos que el factor predictor negativo es alto y un ANA positivo solo tiene un factor predictor positivo del 11%. Es decir, el ANA, otro mensaje, el ANA positivo no hace el diagnóstico del lupus y no es un test diagnóstico para el lupus. Es bien importante entender esto. Y vemos acá en esta tabla, por ejemplo, cómo el ANA tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad muy baja para la gran mayoría de las enfermedades del tejido conectivo. O sea que es bien importante tener esto en cuenta. Bueno, esto es más o menos lo que habíamos dicho. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico debe tener un ANA positivo. Como en reumatología no todo es 100%, pero hay que tener esto muy en cuenta cuando estamos haciendo un diagnóstico. Y hay algunos anticuerpos que sí fluctúan con la actividad de la enfermedad, con los anticuerpos de doble cadena. Otros anticuerpos no tienen relación con la enfermedad y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Los patrones a veces nos ayudan, sin embargo, generalmente no son muy útiles para el diagnóstico, excepto si el paciente tiene un factor centrómero positivo que generalmente está asociado con enfermedad, escleroderma limitado, enfermedad de Krebs. Pero los patrones en general nos ayudan mucho. Son los patrones de inmunofluorescencia que vemos cuando nos reportan los ANA. Y no todos los rash malar son lupus. Este es un paciente que tiene rosácea, que tiene un tipo de rosácea que se llama eritemato telangiectática, que puede parecer mucho a un paciente con lupus, sin embargo, tiene algunas características. Si ustedes ven pústulas, por ejemplo, generalmente pústulas no son presentes en lupus. Generalmente hay dilatación de vasos sanguíneos como en araña, que son dilataciones telangiectáticas que muchas veces pueden confundirse con lupus. El paciente decía que tenía cambios de palidez en las uñas con el frío. Entonces, ¿qué pensamos? Tiene el paciente un fenómeno de Raynaud. Y este es un Raynaud clásico. Como pueden ver, la palidez y los cambios de color ocurren distales a la interfalángica proximal. Cuando un paciente diga, me cambian de color las uñas con el frío, eso no es Raynaud. Raynaud es distal a las interfalángicas proximales. Es bien importante saber eso. Y hay algunas características que nos ayudan a determinar si el paciente con fenómeno de Raynaud tiene problema del tejido conectivo o no. Si el comienzo es tardío, no es lo mismo si el Raynaud comienza cuando uno tiene 15 años que cuando uno tiene 45 años. Entre más tardío, es más frecuente que se asocie con la enfermedad del tejido conectivo. Los hombres tienden a tener menos Raynaud que las mujeres, de manera que si es un paciente de sexo masculino, también considerarlo. Si hay dolor severo y signos de isquemia, sobre todo úlceras, eso generalmente no es Raynaud primario, sino secundario. Si es asimétrico, como la foto que vimos, unos dedos lo tenían y otros no. O si hay, obviamente, serologías o marcadores inflamatorios anormales o otros síntomas clínicos de enfermedad del tejido conectivo. Estas son algunas de las características que les van a ayudar a diferenciar si el fenómeno de Raynaud es debido a una enfermedad del tejido conectivo o no. Nuestro caso era un paciente que tenía fibromialgia, tenía rosácea y tenía un ANA falso positivo. Entonces ven cómo es bien importante revisar cada uno de estos síntomas para asegurarnos que no estamos haciendo una lista que estamos chequeando, sino que estamos revisando todo de manera exhaustiva. El segundo caso es una mujer de 35 años que presenta con dolor articular, rigidez de más de 2 horas por la mañana, un rash eritematoso, dolor punzante al inspirar y toser, ya suena muy pleurítico, pérdida de peso inexplicada, fatiga, debilidad generalizada, sequedad de membranas mucosas. Entonces dice uno, ok,
este paciente sí suena como un lupus eritematoso, tiene pleuritis, tiene más síntomas. Y lo primero que hacemos es pedir exámenes. ¿Cuáles exámenes queremos pedir? Los exámenes normales que pedimos a todos los pacientes, que nos dan mucho más información frecuentemente que las serologías. Este paciente tiene anemia, tiene trombocitopenia, tiene linfopenia. La linfopenia es bastante común en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Tiene proteinuria, tiene un aumento de las enzimas musculares y tiene una creatinina elevada. Ya con estos laboratorios, sin necesidad de ver serología, ya sabemos que este paciente tiene un problema serio, tiene nefropatía, tiene signos pleuríticos, tiene problemas hematológicos. Este paciente lo confirmamos con los anticuerpos antinucleares y obviamente este paciente tiene un ANA muy alto, no como el paciente anterior. Tiene anticuerpos específicos como el anti-Smith, SSA, SSB positivo y tiene anticuerpo de doble cadena DNA elevado. El mensaje aquí es, acuérdense, los exámenes de laboratorio normales tienen mucha más no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino pronóstico en pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Estos paros los pueden ver en muchas partes, básicamente cuáles son los anticuerpos que vemos en enfermedades del tejido conectivo. No vamos a tener mucho aquí por cuestiones de tiempo, pero pues obviamente pueden ver cuáles son los positivos en lupus, en otras enfermedades del tejido conectivo. Lo más específico posiblemente sea el anti-Smith, que es bastante poco sensible porque solo presenta el 30% de los pacientes. Y el tercer caso es otro caso importante que quería revisar porque hay varios conceptos aquí que son interesantes y se concatena con algunas de las charlas que vimos ya esta mañana. Este es un paciente de 55 años que tiene fatiga progresiva, dificultades cognitivas y de concentración, dolor articular por 18 meses, tobillo, rodilla, región lumbar, se exacerban más al caminar, se exacerban más con la actividad física, peor al final del día. Tiene algo de rigidez matinal, pero por menos de una hora, o sea, 30 minutos. Y tiene una historia clínica de hiperlipidemia, hipertensión y diabetes tipo 2. Este es el prototipo del paciente de 55 años que yo veo en mi práctica en los Estados Unidos. El paciente es obeso, está febril. No hay examen articular, o sea, no se ve sinovitis al examen articular, pero a veces es difícil en los pacientes obesos porque no se puede examinar bien algunas articulaciones, sobre todo la rodilla, y tiene edema leve a moderado de miembros inferiores. Y entonces empieza la confusión. El examen de laboratorio muestra una sedimentación algo elevada, una proteasa reactiva algo elevada, el ANA, el bendito ANA borderline de 1,80, factor Maturdeo y CSP negativos, y una creatinina un poco alta, y colesterol e hiperglicemia. Recuerden, el paciente tenía también síndrome metabólico. Entonces no sabemos si esto es por diabetes, si es por hipertensión, pero tiene los marcadores inflamatorios elevados. ¿Qué tipo de paciente? Este paciente, lo primero que pensamos es, ¿tendrá un proceso inflamatorio o no? Y una de las características bien importantes en reumatología que enseñamos a los residentes y fellows de principio es el examen articular. No todo lo articular es inflamatorio, obviamente, y eso lo saben muy bien todos. El dolor inflamatorio generalmente presenta con rigidez matinal por encima de una hora, sinovitis al examen físico, es decir, hinchazón de las articulaciones, mejora con la actividad física. Esto, por ejemplo, los pacientes con dolor inflamatorio de espalda, por ejemplo, la espondilitis anquilosante generalmente mejora con la actividad física y empeora con la actividad prolongada. El dolor más mecánico de osteoartritis o los articulares mecánicos no hay, la rigidez es por corto tiempo, no hay sinovitis. El dolor es con la actividad física o al final del día y mejora con el descanso. Es bien importante hacer estas preguntas a estos pacientes para saber si el dolor articular es compatible con un proceso inflamatorio o no. Y ahora los reactantes de fase aguda. Sabemos qué son los reactantes de fase aguda. Son proteínas que cambian su concentración plasmática por lo menos un 25% durante procesos inflamatorios. Los que medimos son generalmente marcadores que suben más de un 25%, que son la sedimentación, la proteína C reactiva, la ferritina. También hay unos que disminuyen, pero generalmente no los medimos como marcadores de reactantes de fase aguda, como la albúmina o la transferrina. Entonces, esta es la definición de estos reactantes de fase aguda. Pero hay que tener algo en cuenta. La variación, sobre todo la proteína reactiva, varía mucho con la genética del paciente.
Hay pacientes que tienden a tener proteínas C reactivas bajas y en la familia es así, son genéticamente bajas. Pero es bien importante cuando vemos una que está un poquito elevada, ver si el paciente por alguna otra razón tiene una proteína C reactiva antes, que se la damos para comparar los niveles basales de ese paciente con los que vemos en este momento. Porque una proteína C reactiva puede estar un poco elevada, pero es mucho más alta de lo normal para ese paciente. También hemos visto, por ejemplo, que estudios pediátricos han mostrado que marcadores inflamatorios están elevados en niños obesos desde los 3 años de edad, en ausencia de procesos inflamatorios sistémicos. Entonces es bien importante entender que la proteína C reactiva no es exclusiva de inflamación. Sabemos que tejidos como los adipocitos o las placas ateroscleróticas son metabólicamente activas y producen citoquinas. Una de las citoquinas importantes que produce es la interleuquina 6. La interleuquina 6 hace que en el hígado se produzca proteína C reactiva. Entonces, pacientes con obesidad, pacientes con síndrome metabólico frecuentemente tienen elevación de la proteína C reactiva y también de la sedimentación. Y es un estudio interesante. Son pacientes que tienen diabetes no controlada. Y se le hicieron expresión de RNA de diferentes citoquinas. Y todos esos pacientes que tienen diabetes no controlada tenían elevación de proteínas proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 1, elevada más o menos 15 veces en pacientes que tienen diabetes no controlada. Los factores de necrosis tumular, por ejemplo, que también son citoquinas proinflamatorias elevadas hasta 5 veces más, simplemente porque la diabetes no está bien controlada. Entonces es bien importante también entender estos conceptos antes cuando estamos hablando de estos pacientes. Y la sedimentación globular es un examen que está influenciado por proteínas plasmáticas, sobre todo fibrinógeno. Se considera sensible, pero no muy específica. Y también los cambios disminuyen menos abruptamente. Es decir, si uno tiene un paciente que tuvo una neumonía la semana pasada y está mejor y le chequeamos la sedimentación esta semana, posiblemente va a estar elevada también. Entonces es bien importante tener en cuenta el timing de cuándo hacen estos exámenes para ver si estos pacientes tienen, perdón. Okay. Y entonces estos factores tienen mucho que ver con el aumento de la sedimentación. Todos sabemos que en anemia, por ejemplo, se sube la sedimentación globular por el cambio de la morfología y concentración de los eritrocitos, pero la obesidad, la edad y el sexo femenino tienen mucho que ver con el aumento de la sedimentación globular. Entonces, el mensaje aquí es que los reactantes de fase aguda no siempre significan inflamación. Entre más altos son más significativos. Y este estudio es un estudio bastante viejo, en el 1986, pero bien importante, donde vieron en todos los pacientes que tenían sedimentaciones por encima de 100 milímetros por hora, el 33% de sus pacientes tenían infecciones, el 17% tenían cáncer y solamente el 14% tenían procesos inflamatorios sistémicos. Es decir, en sedimentaciones altas hay que buscar otras cosas además de procesos inflamatorios. Y son mucho más útiles para el seguimiento de estos pacientes, no tanto para el diagnóstico. Y siempre considerar el cuadro clínico. Esto es lo más importante, y lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy es esto, siempre considerar el cuadro clínico. Entonces vemos dos pacientes para hacer una comparación que tienen exámenes similares, sedimentación de 40 PCR5. Una es una mujer de 80 años con dolor temporal, claudicación mandibular, rigidez matinal de hombros y cadera. Otro es un hombre de 65 años, diabético hipertenso, con enfermedad coronaria, dolor de rodilla y espalda. Un paciente tiene un proceso inflamatorio sistémico, arteritis temporal, y otro paciente tiene osteoartritis y síndrome metabólico. Entonces, bien importante el cuadro clínico y análisis de sus pacientes para hacer los diagnósticos. Y ya para concluir, entonces, unos mensajes importantes. El diagnóstico de la enfermedad del tejido conectivo se hace por clínica, no por laboratorio. Es el primer mensaje grande que quisiera darles a todos. La interpretación de los exámenes clínicos debe llevar mucho juicio clínico, del laboratorio, mucho juicio clínico. La probabilidad prediagnóstica es bien importante cuando tiene uno un diagnóstico o una sospecha diagnóstica elevada, y ahí es donde los exámenes de laboratorio nos ayudan mucho a la confirmación. Y los exámenes simples, como vimos en el caso número 2, son muchas veces más importantes que los exámenes especializados para ayudarnos con el diagnóstico de una enfermedad del tejido conectivo.
Muy pocos exámenes reumatológicos son verdaderamente diagnósticos. Tengan esto en cuenta, muy pocos. Hay algunos que son muy sensibles, pero son muy poco específicos. Otros que son muy específicos, pero solo se presentan en un porcentaje bajo de estos pacientes, de manera que es más importante su utilidad si se ordenan cuando hay un criterio clínico para hacerlo de una manera mucho más específica. Y la confianza excesiva en los exámenes de laboratorio nos pueden llevar a un diagnóstico erróneo. Entonces, pues estos son los mensajes que yo quería. Este es donde yo trabajo en mi institución, la Clínica Mayo, en Jacksonville, Florida. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues voy a estar aquí toda la mañana para que me puedan formular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora vamos a hablar de un tema que es un tema de los que a mí me interesan mucho y me apasionan en reumatología, que es el de vasculitis. Vamos a hablar más que todo por cuestiones de tiempo, del enfoque clínico de pacientes con vasculitis. No vamos a tener mucho tiempo para hablar de tratamiento y dar algunos conceptos clínicos para que entiendan este grupo de enfermedades que a veces se antojan misteriosas y difíciles de diagnosticar. Y si hay alguna diapositiva que espero que ustedes se graben, es esta, es la primera de todas. Es cómo se dividen las vasculitis sistémicas. Y el criterio de Chapel-Hill, que es donde se hicieron las divisiones, divide las vasculitis de acuerdo a los vasos que están predominantemente comprometidos. Es decir, vasculitis de grandes vasos, que las vamos a ver, la arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes, de vasos medianos, la proarteritis nodosa de Kawasaki, y las de vasos pequeños incluyen muchos tipos de vasculitis, pero vamos a enfocar más que todo en las vasculitis sistémicas asociadas a ANCA. No vamos a hablar mucho de estas enfermedades que son la globulinemia, la vasculitis por IgA o la vasculitis urticarial hipocomplementémica. Vamos a hablar más que todo de las más importantes, que son las vasculitis sistémicas por ANCA. Pero si se acuerdan de esta diapositiva, ya van a saber dividir muy bien la vasculitis por etiología y por cuadro clínico, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los grandes vasos? Los grandes vasos son los vasos que son los primeros brazos, la aorta y sus primeros brazos. ¿Cuáles son los vasos medianos? Son los vasos que llegan a los órganos, específicamente las arterias renales, las arterias mesentéricas, las arterias hepáticas. Y los pequeños vasos son las arterias intraparenquimatosas, así como el consenso de Chapel-Hill dividió a los vasos comprometidos en vasculitis. Vamos a empezar con vasculitis de grandes vasos y vamos a empezar con un cuadro clínico. Una mujer de 72 años, malestar general por un mes, febrícula, cefalea temporal por 3 semanas, dolor mandibular al masticar, rigidez matinal por 2 horas, sobre todo de hombros y caderas, y una sedimentación alta de 52 milímetros por hora. Este paciente tiene arteritis temporal o arteritis de células gigantes. Qué pena que les dejé la abreviación en inglés y van a estar casi todas las abreviaciones en inglés y me disculpan por eso, se me olvidó cambiarlas cuando hice la traducción. Es la forma más común de vasculitis en adultos en los Estados Unidos. Es generalmente pacientes de mayor edad, promedio de inicios de 73 años. Y hay un predominio muy alto de pacientes de extracción noreuropea, por eso es que es tal vez mucho menos frecuente en Latinoamérica, pero es bien frecuente en los Estados Unidos. Pacientes se presentan con cefaleas, generalmente cefaleas temporales, claudicación mandibular, les duelen los maceteros al masticar y esto es un síntoma isquémico por compromiso de las arterias que llevan la irrigación a los músculos maceteros, dolor de cuero cabelludo, sensibilidad al peinarse, les duele mucho cuando se están peinando y a la palpación se encuentra una arteria temporal anormal, generalmente es rígida, dolorosa y generalmente con un pulso ausente, aunque no siempre los pacientes tienen una arteria temporal anormal. Los marcadores de fase aguda son elevadas en la gran mayoría de los pacientes. De hecho, solamente el 4% de los pacientes con arteritis de células gigantes tienen los dos marcadores inflamatorios, sedimentación y presidencia reactiva negativa, y hay una biopsia anormal de la arteria temporal. Generalmente se encuentran infiltrados mononucleares o inflamación granulomatosa
usualmente con células gigantes, pero no tienen que verse células gigantes para hacer el diagnóstico. Inflamación arterial es básicamente lo que necesitamos ver en estos pacientes. Y la manifestación más importante por la cual tenemos que tratar a estos pacientes rápidamente es neuropatía isquémica óptica. Muchos de esos pacientes antes de la época preesteroidea perdían la visión hasta el 60%. Y una vez empiezan los esteroides, el riesgo después de 2 semanas es muy bajo de tener neuropatía óptica isquémica, de manera que al tratar al paciente de manera rápida estamos previniendo la pérdida de la visión. Es bien importante este concepto en pacientes con arteritis de células gigantes. Además de la biopsia, también se puede hacer el diagnóstico por ultrasonido. Obviamente el ultrasonido es bastante dependiente del operador y hay que entrenarse, pero muchas veces los pacientes se ve este halo hipoecoico alrededor del lumen de la arteria, esto indica que hay una inflamación arterial. Este halo no es compresible. Cuando uno trata de comprimirlo se me olvidó cómo se llama, el probe del ultrasonido, no se comprime. Se comprime el lumen, pero no se comprime el halo. Y esto es una técnica que estoy utilizando mucho, sobre todo en Europa. Y aquí yo sé que hay colegas que están utilizando ultrasonido para arteria temporal diagnóstico. Acuérdense, la arteritis de células gigantes no es solamente arteritis temporal, también puede comprometer otros grandes vasos. En este caso, compromete la arteria subclavia y hasta las axilares. Esos pacientes pueden presentar con ausencia de pulsos en las extremidades superiores y a veces en las inferiores, pero sobre todo en las extremidades superiores y con síntomas de claudicación. Aquí vemos este paciente cómo hay un engrosamiento al angiotac de los vasos sanguíneos. También puede comprometer las extremidades inferiores. Este paciente tiene compromiso de las arterias femorales y después de tratamiento con esteroides vemos cómo el lumen se restauró su calibre. Entonces los pacientes muchas veces mejoran con esteroides. Hay 2 tipos de síndromes clínicos de arteritis de células gigantes: la arteritis craneal, que son pacientes de mayor edad, síntomas craneales como cefalea, pérdida de la visión, y los pacientes con compromiso extracraneal, o sea, de los vasos aórticos y sus brazos, que son más jóvenes, generalmente están en los 60, no en los 70, y no tienen síntomas craneales ausentes, y los síntomas son más de claudicación, y obviamente el diagnóstico se hace más por imágenes vasculares, angiotac, angioresonancia, más que por biopsia. Y esos pacientes tienden a hacer aneurismas tardías de la aorta. Es bien importante hacer, después de que hace el diagnóstico, incluso cuando los pacientes han estado controlados, tiene una incidencia muy alta de aneurisma aórtica. Y la otra característica importante es que en arteritis de células gigantes, muchos de esos pacientes tienen síntomas de poliomialgia reumática, tienen rigidez del proximal, de los hombros, de las caderas. Es importante tener esto en cuenta también. El siguiente caso clínico es una mujer de 30 años con 5 meses de fiebre, pérdida de peso, alcalosis inflamatorio. Ya tenemos un paciente joven. El examen físico tiene pulso muy débil de la arteria radial derecha, sin presión arterial, y la presión arterial del brazo izquierdo es normal. Ustedes seguramente han escuchado la enfermedad sin pulso. ¿Sí? Está todavía en los libros. Esta es la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es la otra vasculitis de grandes vasos. Generalmente son a pacientes jóvenes, más que todo mujeres. Los criterios diagnósticos hablan de menos de 40 años. La gran mayoría de los pacientes son incluso más jóvenes que eso. Es bien infrecuente, pero es más frecuente en Latinoamérica que en los Estados Unidos. O sea, se invierte la incidencia. No hay laboratorios específicos. Generalmente las sedimentaciones de PCR están elevadas, pero pueden ser normales. Y la edad promedio de diagnóstico son más o menos 31 años. El diagnóstico generalmente es tardío porque muchos pacientes se presentan más que todo con síntomas generales, fiebre, pérdida de peso. Y es bien importante cuando hacemos el diagnóstico clínico hacer un examen vascular, chequear los pulsos, presión arterial en los 2 brazos, porque esos pacientes esa puede ser la manera como diagnosticamos a este paciente. Y luego se hacen imágenes como angiotac. Algunos pacientes se les hace tomografía de provisión de positrones, pero lo más indicado es una angioresonancia o angiotac. También una angiografía convencional puede ayudarnos con el diagnóstico. Hay 3 fases: una fase inflamatoria que generalmente muchas veces no la detectamos a tiempo y empezamos a hacer el diagnóstico cuando el paciente ya tiene estenosis y obstrucción. Y en algunos casos progresa a aneurisma, pero mucho menos que los pacientes con arteritis de células gigantes.
Este fue un estudio que publicamos de la Clínica Mayo con la mayoría de los síntomas que presentan. Como pueden ver, la mayoría de los síntomas que presentan los pacientes son más que todo síntomas generales y menos síntomas vasculares. Y hay algunos patrones que son importantes. Hay un patrón 1 donde hay compromiso más que todo de arterias renales y abdominal. El patrón 2 tiene compromiso de la aorta y de las subclavias, también de las carótidas, y el patrón 3 es más que todo de las subclavias, sobre todo la izquierda. Eso habla también más de los patrones, y es para comparar que tanto la arteritis de células gigantes como la de Takayasu pueden comprometer los grandes vasos, y la gran diferencia diagnóstica es más que todo la edad de estos pacientes, ¿cierto? Un paciente joven, Takayasu, un paciente de más edad, arteritis de células gigantes, y si hay compromiso craneano, generalmente arteritis de células gigantes. Vamos a hablar ahora de las vasculitis de medianos vasos. Las más importantes son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki obviamente es un trastorno pediátrico predominantemente, pero la poliarteritis nodosa sí es una enfermedad que vemos en adultos. La poliarteritis nodosa fue descrita por el doctor Kussmaul, Adolf Kussmaul, en Alemania, y ustedes han visto el signo de Kussmaul. Es uno de estos médicos que describieron una gran cantidad de signos clínicos y de enfermedades. Es una enfermedad que compromete vasos de mediano calibre. Hay más o menos 3 presentaciones clásicas. La más común es la poliarteritis nodosa cutánea, con nódulos subcutáneos. También puede ser aislada a un solo órgano y también puede ser sistémica. O sea, puede presentarse con compromiso de diferentes vasos en diferentes órganos. Es idiopática, pero se piensa que tiene un componente infeccioso porque hay indicios de que hay liberación de complejos inmunes constantemente en esta enfermedad. Y bien importante es que se ha asociado a hepatitis B. Desde que empezaron los sistemas de vacunación de hepatitis B en el mundo, la incidencia por hepatitis nodosa ha bajado ostensiblemente. Entonces, la gran mayoría de estos casos eran asociados a hepatitis B. Esas son las manifestaciones clínicas importantes de la hepatitis nodosa. De nuevo, síntomas en todas las vasculitis, los síntomas son o generales por inflamación o isquémicos por el compromiso del vaso sanguíneo. La excepción, la poliarteritis nodosa no es una excepción. 90% de pacientes tienen compromisos sistémico, pero hay otras manifestaciones que son bien importantes, como la mononeuritis múltiple. Los pacientes se presentan a veces con muñeca caída o pie caído, síntomas cutáneos, síntomas renales, pero no es una glomerulonefritis, sino es compromiso de la arteria renal, lo que hace que haya hipertensión arterial, pero generalmente el citoquímico de orina es relativamente normal en estos pacientes. Y la orquitis es otra manifestación que se considera clásica de pacientes con poliarteritis nodosa, afortunadamente no es tan frecuente, pero es otra de estas manifestaciones que vemos mucho menos desde que se empezaron a vacunar los pacientes para hepatitis B. Y como pueden ver aquí, no hay compromiso pulmonar. Es unas características importantes que diferencia la poliarteritis nodosa de las vasculitis asociadas a ANCA. La poliarteritis nodosa no tiene compromiso pulmonar. Ustedes ven un paciente con vasculitis y tiene infiltrados pulmonares, generalmente no es poliarteritis nodosa. Hay que pensar en una vasculitis asociada a ANCA más que todo. Algunas fotografías. Es un paciente con un nódulo subcutáneo. A la biopsia muestra poliarteritis nodosa, otro nódulo subcutáneo en la mano. Es un paciente con mononeuritis múltiple, que es básicamente un infarto de un nervio, y en este caso el paciente tiene muñeca caída y tiene imposibilidad para extender la mano. Esta manifestación es seria, severa y muchas veces irreversible, la mayoría de las veces irreversible, de manera que cuando se ve un paciente con esto hay que tratarlo muy agresivamente. Eso no es exclusivo de la poliarteritis nodosa, también lo podemos ver en pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Y el levido reticular o levido reticularis, que es una manifestación clínica, un síndrome clínico que puede verse en otras enfermedades, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido. La diferencia es que la biopsia aquí va a mostrar vasculitis y en el síndrome antifosfolípido va a mostrar una vasculopatía por microtrombosis. O sea que la biopsia nos puede ayudar a estos pacientes a hacer un diagnóstico de poliarteritis nodosa. El compromiso es segmentario. Pueden ver cómo hay un pedazo de la arteria que está muy inflamada y el resto de la arteria está relativamente normal. Otra manifestación que ayuda mucho a los patólogos es cuando hay compromiso en las bifurcaciones arteriales. Cuando se hace una biopsia y se ve que la bifurcación está inflamada, es bastante sugestivo de poliarteritis nodosa.
y se ven vasos, perdón, con diferentes estadios de inflamación, lo que indica que hay posiblemente estímulos inflamatorios constantes que hace que unos vasos ya se estén sanando y los otros estén inflamados. Entonces esto hace que se sospeche que hay un proceso de complejos inmunes. Obviamente se sabe la asociación con una infección con hepatitis B, entonces ya estamos sabiendo un poco más, pero de nuevo esta enfermedad es mucho menos frecuente hoy en día. Hay compromiso coronario en algunos pacientes, afortunadamente es bastante raro. Este es un paciente esta es una biopsia de nervios, este es tejido neural, y es una inflamación muy intensa de la vasa nervorum, y esto es lo que causa la isquemia de los vasos sanguíneos, perdón, de los nervios, y esta es una angiograma, es obviamente una diapositiva muy vieja, pero esto es un angiograma que muestra los cambios vasculares clásicos en Rosario de la parotiditis nodosa, donde hay una estenosis y una dilatación neurismal postestenótica que hace que se vea esta apariencia de Rosario. Y muy parecido se puede ver en la angiotac y también en la resonancia, la angioresonancia. La enfermedad de Kawasaki, vamos a mencionarla muy poco porque realmente es un proceso pediátrico, es la enfermedad el síndrome linfomocutáneo, generalmente en niños de menos de 5 años de edad. Hay elevación de reactante de fase aguda, la distribución es global. El cuadro clínico es fiebre, un eritema palmoplantar con descamación, un exantema polimórfico, hay conjuntivitis, está la famosa lengua en fresa, lengua en frambuesa, linfodenopatía, y esos son pacientes pediátricos que hacen compromiso coronario. Es bien importante porque esto es una de las razones para problemas cardiovasculares en pacientes pediátricos. Y hay compromiso generalizado de edema generalizado y compromiso del tracto gastrointestinal. Pacientes generalmente se tratan con aspirina, inmunoglobulina venosa o gamma-globulina venosa y muy pocas veces con inmunosupresión. Hay un score que es muy famoso en reumatología que se llama el score de los 5 factores o 5 factor score. Es un score que lo desarrollaron en Francia. El grupo francés de vasculitis es posiblemente el más grande del mundo. El doctor Guillevan hizo estos factores que lo utilizamos no solamente para artritis nodosa, sino en las vasculitis asociadas a ANCA. Si el paciente tiene alguna de estas manifestaciones que vemos acá, renal, proteinuria, gastrointestinal, cardíaco o mononeuritis múltiple, se le da un punto. Y esto tiene factores pronósticos. Si el paciente tiene ninguno de estos factores, tiene una mortalidad del 12%. Si tiene uno, la mortalidad se duplica al 26%, pero si el paciente con vasculitis tiene por lo menos 2 de estos factores o más, la mortalidad sube al 46%. De manera que cuando hay un paciente con vasculitis, una medida pronóstica importante para saber qué va a pasar con estos pacientes y qué tan agresivos debemos ser el tratamiento es aplicar este 5 Factor Score y ver si hay alguno de estos compromisos de estos pacientes. Esto es algo, como le digo, que se aplica en todas las vasculitis de medianos vasos o de vasos pequeños. Y el tercer grupo de vasculitis son las vasculitis de vasos pequeños. Como había dicho, no vamos a hablar de Knox-Schoenlein, no vamos a hablar de crioglobulinemia, vamos a hablar de vasculitis asociadas a ANCA. Este es un caso clínico de un hombre de 38 años con sinusitis crónica por 12 meses, tos con expectoración por 8 meses, malestar general, artralgias y el pie derecho se arrastra al caminar. O sea que ya empezamos a sospechar una mononeuritis múltiple del pie derecho. Vemos el pie caído, el examen físico, el paciente no puede hacer dorsiflexión del pie, inflamación bilateral de los codos con sinovitis, sedimentación muy alta, tiene una creatinina elevada y tiene una cavitación pulmonar en el ápex derecho y tiene, al hacer los exámenes físicos, los exámenes de laboratorio, vemos un ANCA positivo con un aumento del anti-PR3 o serin proteasa 3, es el otro nombre de este anticuerpo. Esto ya nos hace un diagnóstico porque esto es bastante sensible y bastante específico para granulomatosis con falangitis o síndrome de Wegener, que es lo que este paciente tiene. Los ANCA son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos y generalmente se presentan en 3 tipos de enfermedad o 3 enfermedades principales. La granulomatosis de Wegener, que se llama granulomatosis con poliangiitis, la poliarteritis microscópica y el síndrome de Church-House, que se llama granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Esos son los ANCA, así es como se ve la inmunofluorescencia. El patrón citoplasmático, como pueden ver, la fluorescencia es en todo el citoplasma y el núcleo no tiene fluorescencia. El patrón citoplasmático es el patrón perinuclear, en el cual lo que estamos viendo aquí
es el núcleo. El citoplasma estaría más o menos aquí al lado. Entonces, de nuevo, patrón citoplasmático, patrón perinuclear. El patrón perinuclear, el patrón citoplasmático o CEANCA, es más específico de granulomatosis con poliangiitis o Wegener's. Y el PANCA es menos específico, pero cuando el antimiloperoxidasa, el anticuerpo contra mieloperoxidasa está elevado, generalmente se asocia con poliangiitis microscópica, que es el otro tipo de vasculitis que vamos a ver. Todas las vasculitis asociadas a ANCA tienen unos síntomas y características comunes en los tres tipos principales, que son vasculitis de pequeños vasos, se presenta una glomerulitis necrotizante, que es pausa inmune, quiere decir que no tiene depósitos de complejos inmunes, que es diferente a la que vemos en lupus, ¿cierto? Cuando uno hace una biopsia de una nefritis lúpica hay mucha deposición de complejos inmunes. En vasculitis ANCA generalmente no hay complejos inmunes, es pausa inmune. Compromiso pulmonar es frecuente a diferencia de la parotiditis nodosa. Compromiso de vías respiratorias altas, sobre todo en Wegener's o granulomas con poliangiitis. El compromiso neurológico es importante. Todas estas son características que se presentan en todos los tipos de vasculitis asociada a ANCA, pero también hay algunas diferencias que vamos a ver. La granulomatosis con poliangiitis es la más común de estas enfermedades, pero sigue siendo una enfermedad relativamente poco frecuente. Se caracteriza por la formación de granulomas necrotizantes que se pueden detectar en la biopsia, tanto del tracto respiratorio superior como el inferior, una glomerulonefritis pausa inmune, como hemos dicho, y tiene algunas formas limitadas sin compromiso renal, pero el compromiso renal es bastante frecuente. El compromiso renal generalmente no se presenta al principio, pero se presenta en algún momento de la enfermedad, generalmente es un compromiso más tardío de la enfermedad. Síntomas respiratorios superiores son bastante frecuentes, hasta el 90% de los casos, perdón. Y puede comprometer los senos paranasales, la cavidad nasal, los oídos y los cartílagos. También puede producir compromiso de laringotraqueitis y estenosis subglótica. Esto es una de las manifestaciones más severas de la GPA. De nuevo, perdónenme por la abreviación, granulomatosis con poliangiitis. Y esos pacientes muchas veces terminan en traqueostomía si no se tratan agresivamente. Una nariz sencilla de montar con un paciente con granulomatosis de Wegener's. Un paciente compromiso, es un paciente que vimos en la clínica, compromiso destructivo del oído medio y externo. Otro paciente con compromiso de nasal y de senos paranasales con nariz sencilla de montar. El compromiso pulmonar es frecuente en GPA. Generalmente lo más frecuente que vemos son nódulos pulmonares e infiltrados pulmonares. Y muchos de estos pacientes se les diagnostica de manera incidental. Puede que no tengan síntomas, pero al hacer la radiografía vemos el nódulo, vemos la cavitación. Y esos son pacientes que muchas veces se diagnostican de manera incidental. Aquí vemos paciente donde empieza con un infiltrado, ya empieza a cavitarse y aquí hay una cavitación. Obviamente en nuestro medio, cuando vemos esto hay que descartar 100 cosas diferentes, ¿cierto? Hay que descartar tuberculosis, hay que descartar otras infecciones, pero no se les olvide que la granulomatosis con poliangiitis puede producir cavitaciones. Ese es otro ejemplo, un paciente que empieza con un infiltrado y luego se vuelve una cavitación. Compromiso renal ocurre entre el 11 y 85%, o sea, de muy poquitos a muchos. Lo que pasa es que esto depende de en qué momento de la enfermedad se ve. El compromiso renal inicialmente es menos frecuente, pero un paciente que ya lleva muchos años con la enfermedad posiblemente ya vaya a desarrollar compromiso renal. Hay que estar siempre pendientes con esos pacientes, sobre todo si no tienen compromiso renal, estarlo chequeando de manera periódica, porque muy fácilmente puede progresar a falla renal y el tratamiento, la sobrevida sin tratamiento es de 5 meses solamente en estos pacientes. Hay que tratarlos agresivamente con quimioterapia y esteroides altos. El compromiso ocular, estos son, para no extendernos mucho, estos es más o menos los porcentajes de los otros síntomas que se presentan, pero quisiera mostrarles algunas diapositivas de compromiso ocular que es importante. Pacientes pueden tener bastante inflamación ocular. Aquí vemos un paciente con un compromiso inflamatorio severo periorbital y este es un paciente que vimos en la clínica con destrucción completa de la órbita por y pueden ver también nariz sencilla montal por una
granulomatosis de Wegener es refractaria al tratamiento. Esta fue una historia bastante triste de esta paciente. El compromiso cutáneo de vasos pequeños es bastante característico, es lo que se llama la vasculitis leucocitoclástica. Al hacer la biopsia se ven en los tejidos destrucción de los leucocitos, y esto no es exclusivo de las vasculitis sistémicas, pero esto se puede ver tanto en vasculitis asociadas a ANCA, como en creulinemia, como en púrpura de Henoch-Schönlein. Ahora, la vasculitis leucocitoclástica también puede ser reacción a drogas, reacciones infecciosas, a infecciones, de manera que la vasculitis leucocitoclástica no es un diagnóstico. Cuando eso se detecta en la biopsia, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, que está causando este tipo de vasculitis. Pero pues se puede ver en todas estas vasculitis de vasos pequeños. Y acuérdense que las pacientes con abuso de cocaína puede parecerse mucho a la granulomatosis de Wegener. Pueden tener destrucción de senos paranasales, del tabique. Los pacientes, además de eso, pueden tener un ANCA positivo. Y este ANCA generalmente es un patrón inespecífico, o sea, no es ni C-ANCA ni P-ANCA, lo detectan, pero es bastante difícil de categorizar. Entonces, acuérdense que la cocaína, el abuso de cocaína puede parecerse muchísimo a una granulomatosis de Wegener. El siguiente tipo es la granulomatosis eosinofílica copolangitis, se llamaba antes el síndrome de Church-Strauss. Es básicamente una vasculitis con un componente asmático y eosinofílico bastante alto. Son pacientes que tienen rinitis o sinusitis de repetición, asma, generalmente difícil control. Cuando el paciente tiene esta triada, asma, eosinofilia periférica y vasculitis, esta triada es bastante sensible y específica para este síndrome. Pero es bien importante encontrar la vasculitis, porque muchas veces pacientes con asma refractaria tienen problemas de senos paranasales, tienen eosinofilia, tienen eosinófilos en los tejidos, y se puede hacer el diagnóstico de manera errónea. Entonces es bien importante tratar de documentar que el paciente tiene vasculitis en algún sitio. La patogénesis, los eosinófilos tienen mucho que ver con la patogénesis. Pacientes que tienen predominio eosinofílico con ANCA negativo tienden a tener problemas de miocarditis, cardiomiopatías, y se piensa que es por las proteínas que los eosinófilos activados están circulando por la activación. Los ANCA, cuando el paciente con esta enfermedad tiene ANCA positivos, se parece mucho al Wegener, tiene glomerulonefritis, tiene a tener más compromiso neurológico, por ejemplo. Y se piensa que hay pronto un componente patogénico de los neutrófilos, pero eso es un poquito menos determinante. En esos pacientes lo importante es ver los infiltrados eosinofílicos. Si uno no ve estos infiltrados eosinofílicos junto con la vasculitis o granulomas, no puede uno hacer el diagnóstico. Entonces es bien importante entender que los eosinófilos son importantes para esta enfermedad. Compromiso cardíaco, la mayoría de las muertes de esta enfermedad es por cardiomiopatías, generalmente miocarditis, pero puede haber compromiso eosinofílico en diferentes sitios del cuerpo también. Es un paciente con infiltrados por FPA, generalmente son infiltrados transitorios o cambiantes, y también pueden tener compromiso neurológico. Este paciente tiene una atrofia hipotenar y es precisamente por una neuropatía periférica. Infiltrados eosinofílicos bastante intensos con compromiso ocular. Y para terminar, la pericarditis microscópica es el otro tipo de vasculitis asociada a ANCA. La sobrevida a 5 años es de 74%, tiende a ser recurrente en solamente el 34% de los casos, o sea, 2/3 de los pacientes tienen actividad, se tratan y luego entran en un periodo de remisión. Los síntomas son muy parecidos a la FPA, la diferencia es que la pericarditis microscópica no tiene compromiso respiratorio alto. Puede hacer compromiso pulmonar muy parecido, puede hacer compromiso de glomerulonefritis muy parecido. Sin embargo, no tiene compromiso de tracto respiratorio superior. La biopsia renal puede ser completamente indistinguible las dos entidades. Esos pacientes tienden a tener mayor cantidad de compromiso pulmonar. Pacientes pueden hacer hemorragias pulmonares bastante frecuentes. También pueden hacer fibrosis pulmonar intersticial, lo cual es poco frecuente, pero también se puede ver en estos pacientes. Para terminar, las conclusiones de las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades con los dos grupos de síntomas, acuérdense, esos son sistémicos, es decir, por la inflamación, e isquémicos por el compromiso vascular.
hay que buscar dos tipos de presentaciones. Acuérdese del calibre de los vasos afectados porque las manifestaciones clínicas son diferentes. Vasos pequeños se ven en manifestaciones orgánicas y no tanto en manifestaciones isquémicas. Vasos medianos y vasos grandes son más que todo isquémicas, igual que manifestaciones generales. Y la terapia agresiva es básicamente necesaria para todos los tipos de vasculitis porque puede haber compromiso bastante severo de órganos que son irreversibles. Con eso termino. Muchísimas gracias y ya está mi email si alguien me quiere hacer preguntas más adelante, con muchísimo gusto. Para terminar, este simposio de reumatología que estamos realizando dentro del 9º Congreso Internacional de Residentes de Medicina Interna, organizado por la Universidad Libre Seccional Barranquilla, queremos dar las gracias al comité organizador del presente evento, encabezado por la doctora Luisa Fernanda Jiménez, quien tuvo el apoyo incondicional de todos sus compañeros y en especial del doctor Carlos Barrera Guarín, quien es el jefe de posgrado de la especialización de medicina interna. Vamos a buscar aquí la opción de puntero. Y vamos a comenzar nuestra charla de la noche de hoy sobre el abordaje y diagnóstico de la artritis reumatoidea. Sin antes, este par de fotos que ven acá es del 2017 durante el Congreso Internacional de Reumatología realizado en ese año. Para los que no me conocen, yo soy el doctor José Ángel Salasiado, médico de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla, internista de la Universidad Metropolitana, reumatólogo del Instituto Nacional de Reumatología de Montevideo y profesor titular de la Universidad Libre y Universidad Metropolitana. Tengo la distinción del maestro de la reumatología panamericana PANLAR. Soy miembro benemérito de la Asociación Colombiana de Reumatología y director médico de investigación médica Atlántico IMA. Además, pionero de la conmemoración del Día Mundial de la Artritis en Colombia. Es importante tener en cuenta que la artritis reumatoidea es una enfermedad que es crónica, que compromete las articulaciones y además de las articulaciones da manifestaciones sistémicas de etiología desconocida que tiene un curso imprescindible y que compromete a las articulaciones diartoriales o aquellas articulaciones que son móviles, que conllevan una afectación de la calidad de vida y la expectativa de vida es mucho menor que el de la población general. Es importante conocer la historia natural de la artritis reumatoidea, pues si nosotros logramos detectar de manera temprana una enfermedad, vamos a tener estrategias preventivas para que no se desarrolle la enfermedad, o sea, no se constituye en una artritis establecida y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso de ahí, hablarles hoy de cómo abordar un paciente para llegar a un diagnóstico. En época de pandemia nos inventamos, en el buen decir de la palabra, el Club de Revista Virtual 2022 de Reumatología, en los cuales vamos a presentando cada 15 días o cada mes un artículo de interés para los médicos y una actualidad en el buen sentido de la palabra del tema. Y fue así como en el último club de revista que titulamos Artritis reumatoidea, abordaje integral del paciente, hicimos la presentación de un caso clínico por el doctor Wael Ali Salón, que es residente de medicina interna de la Universidad Libre, en el cual vamos a presentar el caso clínico que realizamos ese día.
Se trata, bueno, acá están quienes lo hicimos. Se trata de una paciente femenina de 35 años de edad, quien comenzó con dolores articulares de predominio en pequeñas articulaciones, metacarpo, falángica y muñeca, y tenía 3 meses de evolución. Estas poliartralgias que presentaba esta paciente la limitaba en sus tareas de la vida cotidiana y aficiones habituales como jugar videojuegos. Mayor intensidad en las horas de la mañana y una rigidez matutina mayor de 1 hora. El motivo de consulta fue poliartralgia. ¿Sí? Revisando la paciente no tenía mayor antecedentes personales, ginecológicos, ¿sí? Farmacéutico, quirúrgico, tóxico, alergia. Pero sí, algo importante que hay que tener en cuenta que tenía un familiar, su mamá, con diagnóstico de artritis reumatoidea. En el interrogatorio encontramos que tuvo a principios del 2021 las mismas manifestaciones clínicas que desaparecieron durante su primer trimestre del embarazo. Todo lo demás en el interrogatorio lo negó. Al examen físico que encontramos, signo del puño y el signo del apretón squeeze positivo en ambas manos. Encontramos 5 articulaciones dolorosas y 5 articulaciones inflamadas. Las articulaciones dolorosas fueron en ambas muñecas y a nivel de metacarpo e interfalángicas proximales. Y a nivel de las articulaciones inflamadas fue en las mismas muñecas y en las articulaciones interfalángicas proximales. Que los exámenes de laboratorio que nos trajo, ¿sí? Trajo una BCG aumentada, una proteína C aumentada, un factor reumatoide aumentado y los anticuerpos anticitrulina también aumentados. Estos 4 elementos de laboratorio son clave para el abordaje de un diagnóstico de una artritis reumatoidea. Los anticuerpos antinucleares fueron negativos. Entonces, por aquí podemos decir que nosotros necesitamos para hacer un diagnóstico de artritis reumatoidea 4 o 5 exámenes. O sea, además de estos 4 que están viendo aquí, los reactantes de fase aguda y las pruebas de ayuda diagnóstica, más un hemograma, son los 5 exámenes que ustedes deben abordar para el diagnóstico inicial de un paciente con artritis reumatoidea. Con relación a los ANA, si están pensando que tienen una colagenosis, pues lógicamente, de hecho, es un examen que hay que mandar. Entonces, cuando nosotros tenemos una artralgia que es clínicamente sospechosa de artritis, que tiene inicio reciente menor de 1 año, que tiene compromiso de la metacarpofalángica, que tiene rigidez matutina mayor de 1 hora, que tiene mayor intensidad en la mañana, que tiene un familiar del primer grado con artritis, que tiene el signo del puño y el signo squeeze positivo, estamos frente a una probable o que el paciente puede desarrollar una artritis reumatoidea. Fíjense que son 7 elementos que tenemos que tener en cuenta. 5 del interrogatorio y 2 del examen físico. Si además de eso tenemos factor reumatoideo positivo y anticuerpo anticitrulina positivo a títulos altos, eso también nos ayuda para llegar a un diagnóstico. La artritis reumatoidea más factores de mal pronóstico, que entre otros son estos 2, también nos va a ayudar al diagnóstico. Si le hacemos la prueba o los scores de actividad de la enfermedad, el DAS28, que lo tenía en 5.7, o un CDAI en 24, era una enfermedad que estaba activa. A este paciente le iniciamos drogas modificadoras de la enfermedad sintética y corticoides a baja dosis y se indicaron los exámenes para clínico de control de laboratorio y se dio una cita control en 3 meses.
El tratamiento a realizar fue metrotexate, ácido fólico, prednisolona. Generalmente comenzamos con 5 tabletas semanales, el ácido fólico una tabletita al día y corticoides una tabletita al día. Le mandamos los exámenes de laboratorio control, además del perfil reumático, le mandamos la prueba de función hepática y renales y control en un mes. El diagnóstico era artritis reumatoidea y tenía una actividad alta. La paciente no mejoró, ¿sí? El CDAI se mantuvo en actividad alta y continuamos con el tratamiento con drogas modificadoras y le iniciamos terapia biológica, en este caso escogimos el golimumab. Se indicaron paraclínico y cita control en 3 meses. Entonces, ese es nuestro caso clínico en el cual vamos a seguir analizando brevemente. Entonces, EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, en el 2017, ¿sí? Hicieron o definieron que era una artralgia sospechosa de progresar a artritis reumatoidea. Lo que le dije, estos parámetros fueron los 5 o los 7 que la paciente presentó y que luego vamos a ver cuáles fueron, ¿sí? Que son los datos del interrogatorio y del examen físico, lo cual ustedes deben tener pendiente para llegar al diagnóstico de una artritis reumatoidea. Hacer el abordaje diagnóstico de un paciente con artritis reumatoidea. Datos del interrogatorio, datos del examen físico. Estos parámetros deben utilizarse en pacientes con artralgia sin artritis clínica y sin otro diagnóstico o otra explicación para el dolor articular. Entonces, acá tenemos los síntomas que le venía hablando, ¿sí? Que son 7. Y ellos encontraron en este artículo que la presencia, después de 4 de estos 7 elementos, y en la medida que aumentando a 5, 6 o 7, la posibilidad, la especificidad, digamos así, aumenta del 93 al 100%. O sea que si nosotros tenemos estos elementos, más de 4 elementos, lo más probable es que el paciente tenga una artritis reumatoidea. Recordar de que el compromiso de las articulaciones más frecuentes en un paciente con artritis reumatoidea son las metacarpofalángica, la de las muñecas y las interfalángicas proximales. Muñecas en un 80% aproximadamente y la metacarpofalángica interfalángica el 91%. Los criterios de clasificación que fueron publicados en el 2010 por el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR nos indica de que hay que hacer un conteo articular y damos un puntaje, el criterio serológico, el cual por lo menos un test de esto es necesario, los restantes de fase aguda igual un test es necesario y la duración de los síntomas. El paciente califica para el diagnóstico de una artritis reumatoidea de 6 puntos o más. En este caso, la paciente tenía 3 meses, o sea, mayor de 6 semanas, tenía una proteína C reactiva anormal, tenía un factor reumatoideo y la anticitrulina positivo y tenía entre 4 y 10 articulaciones pequeñas. O sea, que ella tenía 7 puntos, lo cual estos criterios de clasificación, que son los que nos orientan al diagnóstico, se cumplían y por lo tanto confirmaban el diagnóstico. Entonces, fíjense que en el abordaje tenemos 2 elementos clave. 1, los parámetros OULAR y 2, los criterios de clasificación que nos ayudan para llegar a un diagnóstico de una artritis reumatoidea. Importante tener en cuenta la evolución de la enfermedad, ¿sí? O sea, inicialmente la enfermedad comienza con un proceso inflamatorio que lo vemos aquí en salmón, un proceso de cambios radiológicos
que van en amarillo y los cambios de limitación o discapacidad que van en blanco. Entonces, si la enfermedad no es controlada a través del tiempo, esto va progresando y es lo que nosotros hablamos de que el paciente tiene limitación o discapacidad funcional. Por eso la importancia de iniciar un tratamiento temprano con drogas modificadoras de la enfermedad. Esta gráfica, que es la misma anterior, en el cual hay un concepto relativamente nuevo que es artritis reumatoidea temprana, que es la menor de 2 años o en promedio 1 año, la artritis establecida, que es la mayor de 2 o después de 1 año. Entonces, si nosotros controlamos la enfermedad al comienzo de la enfermedad, los daños radiológicos y la discapacidad funcional va a ser mucho menor. Entonces, hay 2 signos clínicos que se encuentran en los pacientes en las fases tempranas y por ende son predictores del desarrollo de la misma. Es la dificultad para hacer el puño y es la prueba de Squeeze, prueba positiva dolorosa, que puede ser a nivel de la mano, a nivel de la metacarpoflágica o a nivel de pie, a nivel de las metatarsoflágicas. Es válida. Entonces, es importante que ustedes, como primeros que ven el paciente, deben valorar las muñecas, deben valorar las metacarpoflágicas y las interfalágicas proximales, como dije. Igual aquí vemos una sinusitis de las segunda y tercera interfalágica proximales y de las metacarpoflágicas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y podemos comenzar a concluir que el abordaje diagnóstico de un paciente con artritis de reciente inicio debe considerarse una prioridad diagnóstica. En artritis reumatoidea de inicio temprano, los síntomas son menores de 1 año. Y estos pacientes son los que nosotros debemos detectar en un momento dado. Menos de 6 semanas de duración, menos de 1 año de evolución, compromiso de traumas, articulaciones inflamadas y rigidez matutina mayor de 1 hora, dolor a la comprensión de las articulaciones y tendencia a la simetría. Eso es clave. Y es así como nosotros, en esto de los clubes de revista del año pasado, hicimos un club de revista en el cual presentamos la definición ular de la artralgia sospechosa de la artritis reumatoidea. Fue realizada por el doctor Oscar Ruiz, residente de medicina interna de la Universidad Libre. ¿Sí? La definición de artralgia sospechosa que podía realizar una artritis reumatoidea. Esto fue lo que yo le presenté a cabo. Y después hicimos un segundo club de revista en el cual la misma definición de la artritis sospechosa de progresar a artritis reumatoidea, pero le correlacionamos la presencia de alto anticuerpo y ultrasonido. Esto fue otro club de revista que hicimos, ¿sí? En el cual lo basamos en este artículo de estos Argentina. ¿Qué encontramos? Que ellos informaron que pacientes con artralgia de manos, ¿sí?, estiman el valor agregado de autoanticuerpos, ¿cuál? Factor reumatoideo y anticitrulina positivo y un ultrasonido a nivel de las manos positivo para proceso inflamatorio de sinusitis, aumentaba el rendimiento del porcentaje diagnóstico. Entonces, no solamente tenemos los 7 elementos o parámetros celulares, no solamente tenemos los criterios de clasificación de Eular ACR, sino además de esos 2, si le agregamos valores agregados como son las pruebas de autoanticuerpos y de ultrasonido, hay mayor rendimiento para llegar a un diagnóstico de certeza de artritis reumatoidea. La ecografía ha demostrado ser útil para predecir el desarrollo futuro de la artritis reumatoidea en pacientes con artritis diferenciada, inclusive en pacientes sin sinusitis clínicamente aparente. Entonces es importante eso. Además, otro estudio que traigo en el buen sentido de la palabra es la prueba del test de Squeeze o la prueba de del signo de apretón de la mano, si una comprensión positiva más
una resonancia magnética del área de la mano también ayuda para aumentar el rendimiento del diagnóstico. Entonces, los pacientes con artritis sospechosa de progresión de artritis reumatoide, una prueba de compresión positiva duplica la probabilidad, la presencia de tendinitis subclínica según la carta enviada al editor en reumatología utilizando la resonancia magnética. Entonces, estos parámetros de artritis sospechosa de artritis más los criterios de clasificación AC regular son clave en el abordaje diagnóstico, pero si tenemos factor reumatoideo y anticitrulina positivo, ¿sí? También son de gran ayuda en el desarrollo futuro para detectar una artritis en etapa temprana. Parámetros de la artritis sospechosa de artritis, ecografía articular y resonancia magnética nuclear, aumenta el porcentaje diagnóstico de artritis reumatoidea. Para terminar, lo quiero invitar a que se inscriban en el primer curso de reumatología, que vamos a comenzar dentro de poco la segunda etapa a final de este mes. Los docentes son la doctora María Constanza Latorre Muñoz, médica internista reumatólogo de la ciudad de Bogotá, el doctor William Puche Ruiz, médico internista de la Universidad Libre de Barranquilla y deportólogo que se encuentra en la ciudad de Montería, y mi persona. Se pueden inscribir en www.imareumatología.com o en reumatologiavirtual.com. Este es el programa, que es un programa amplio que tiene 16 charlas o clases. Cada 4 charlas tenemos una clase. Estas clases son asincrónicas, o sea que se van a ir pasando semana a semana, y después de cada clase tenemos una clase sincrónica, o sea, en directo, para despejar todas las dudas con relación a esta enfermedad. Importante recordarles que este año tenemos el Día Mundial de la Artritis 2022 en el mes de octubre, la décima jornada de reumatología médica, y en el mes de septiembre la 10ª jornada de pacientes con artritis. Bueno, muchas gracias por haberse conectado en la noche de hoy para escuchar este simposio de reumatología durante el 9º Congreso Internacional de Residentes de Medicina Interna. Si tienen algunas preguntas, nos las pueden enviar a través del chat y nosotros se las estaremos respondiendo oportunamente. Muy buenas noches a todos.